tú alguna vez has hecho algo que creas que esté bien, pero está mal? Pues resulta que acostumbraban unos niños salir a jugar en enero. Imagínate, estamos hablando en Alemania, pues el frío que hace, y normalmente jugaban a indios y vaqueros. Y entre ellos había un chiquillo como de 4 años. Y en ese momento estaba un río. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast, Pues Cada Quien. Hasta me trabo. ¿Cómo dijiste? Es que llegué un poquito en estado inconveniente. Demasiado café. Demasiado café. Sí. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué onda? No, yo estoy muy bien, estoy muy contento. A pesar de que no ganaron los Pumas. Sí, porque fíjate que tuvo que ver con lo que estábamos diciendo del programa. De todas maneras, la lealtad. ¿Te acuerdas que hablamos de ese día? Sí, de lealtad a tu equipo. No importa que pierda, si le eres leal, claro, pues está bien. Oye, ¿y tú, por ejemplo, crees que haya estado bien que yo le haya ido a los Pumas o no? Sí, no, pues desde cuántos años. O sea, no eres una persona Villamelón. Tú le vas al Pumas desde que estabas en la universidad y desde era tu alma mater. Desde niño. Ah, desde niño. Sí, yo le empecé a ir a Pumas desde que iba en cuarto de primaria. Primero le iba a las Chivas, porque mi papá le iba a las Chivas. Bueno, pues es un club con puros mexicanos. Sí, entonces mi papá, entonces va siguiendo lo que dice el papá. Sí. Pero ya cuando yo empecé a ver más el fútbol, yo fui a los Pumas, porque todos mis hermanos estudiaban en la universidad. Ajá. Y entonces me gustaba mucho ver la universidad y me gustaba lo que hacían en ese tiempo los estudiantes y cómo ponían sus banderines y todo lo que pasaba, sí. Me encantaba. No, y te tocó buen Pumas en aquella época. Bueno, cuando yo iba en la secundaria, fíjate que yo un día fui a comer unas hamburguesas con un amigo y me encontré a Caviño y estaban otros jugadores. No me acuerdo de los otros jugadores, sí, pero me acuerdo de Caviño. Y mi amigo y yo decía, oh, sí es Caviño, no es Caviño. Y le fuimos a pedir su autógrafo. Cuando no eran tan inflados los jugadores. No, y bien, muy sencillo, me los dio ahí, sonriendo y todo. ¿Y nuestro Pentapichichi? ¿Nunca lo viste? No lo vi, pero fíjate que estudiaba con mi hermana. ¿A poco? Sí, estudió odontología. Pues tu hermana. Estudió odontología. Qué ahí. Padre. Sí, qué bien padre. Onda. Oye, yo me quedo pensando, bueno, tú dices que hice bien, ¿y tú alguna vez has hecho algo que creas que esté bien, pero está mal? Es que siempre va a existir eso. Ante tus ojos puedes estar haciendo una acción buena, ajá, pero alguien puede decirte, no inventes, o sea. Una vez me tocó una cosa, les voy a platicar a todos ustedes, en que yo andaba en un municipio donde pues ahí la actividad económica principal es el melón y la sandía. Es una comunidad pequeña. Uh-huh. Y había un tipo que estaba tirado, no tenía piernas, y él intentaba subirse a su silla de ruedas. Claro. Estaba tirado. Entonces me acerco a ayudarlo y una señora me dice, déjelo, es que usted no sabe. Le digo, yo pues criticándola, sí. ¿Qué le pasa, vieja loca? Quítese. Sí. Y ya lo ayudé al tipo. Estábamos hablando que una persona como de unos 35, 40 a lo mucho. Uh-huh. O la verdad estaría muy maltratado por el alcohol. Entonces, como puedo lo cargo, pues digo, tampoco era como que estuviera muy pesado porque él era delgado. Lo cargo y lo pongo en su silla. No me dio las gracias ni nada, pero pues nunca esperas que te agradezcan, ¿no? Claro, pues, sí, yo lo subí y todo. Bueno, pues al siguiente día me entero de que ese tipo manoseaba a las mujeres que iban pasando. Anda. Y las acosaba y les gritaba vulgaridades y o sea, las mujeres de por ahí, sí, ya las tenía hasta acá. Entonces dije yo, hice bien, no hice mal en levantarlo, porque al final de cuentas, pues, si se cayó. Después me decían que él consumía sustancias, uh-huh, y dejaba empeñada la silla de ruedas. Y la perdía, pero después la recuperaba. Entonces lo veías arrastrándose, uh-huh, en las calles. Esto es real. Sí, pobre. Y entonces le platico yo a una de mis compañeras de trabajo y me dice, ahí lo hubiera dejado. Uh-huh. Es un maldito miserable. Entonces a veces no sabes si haces bien o lo haces mal. Tú, por ejemplo, si haz de cuenta que estuvieras en una calle, ajá, así con que pasan muchos carros, en una avenida y carros. Y en la esquina está una señora ya de la tercera edad y está con su bastón, apenas puede. Y no toques fibras sensibles porque tú sabes que también hay... No puede caminar rápido, dices, ¿a qué horas va a pasar? Te quedas viendo y dices, no
no va a pasar, no va a pasar. ¿Tú la ayudarías a cruzar la calle? Sin pensarlo. ¿Sí, seguro? Segurísimo. ¿Tú crees que hiciste bien? En cruzar a la... Uh-huh. Sí. ¿Sí? Totalmente. No, pues hiciste mal. ¿Por? Porque la señora no quería cruzar la calle. Y la fui a dejar a la pobre ella. Bueno, iba para el otro lado. Pero lo que te voy a contar, pues tiene que ver con eso, fíjate. Oye, pues, antes de que te interrumpe, perdón, y ya que andas de buen humor, porque casi nunca anda de buen humor ese señor. Ay, sí. También no sé si te acuerdes de bueno, este sketch, no sé si se lo vi a Héctor Suárez o no me acuerdo a quién, Uh-huh. que van y dejan a un tipo todo borracho y, señora, ahí está, que aquí vive, ahí está su esposo, todo tirado ahí porque Uh-huh. pues, estaba cayéndose de ebrio. Y la señora, ¿y su silla de ruedas? Porque el pobre tipo. Bueno, ya ahora sí, continuemos con lo serio. Bueno, resulta que esta historia que te voy a contar sucedió hace muchísimo tiempo. Mucho tiempo, por ahí del siglo antepasado, 1890 y tantos. Ah, caray, buena época. Sí. Bueno, pues en un pueblo que se llama Passau, allá en Alemania, pues resulta que era un pueblo pintoresco, bonito, cerca de la frontera con Austria. Y fíjate, el periódico de ese lugar era un periódico de izquierda. Y hablaba acerca de la gente que estaba ahí. Y hablaba también en este periódico diciendo, el camarada fulanito de tal, ya ves que hablaban así mucho, ¿no? El camarada, sí. El camarada fulano hizo esto, hizo el otro. Y era un pueblo donde la gente pues vivía muy tranquilamente. Resulta que como en todos los lugares pues siempre hay chiquillos jugando, chiquillos que hacen la diversión en un lugar, ¿no? Dan como la alegría a ese lugar, una casa donde oyes a los niños y gritando, jugando, pues empieza a dar esa riqueza de lugar, ¿no? Mucha emoción. Bueno, pues resulta que acostumbraban unos niños salir a jugar, y te estoy hablando en enero. En enero, imagínate, estamos hablando en Alemania, pues el frío que hace, y estos niños salían a jugar y normalmente jugaban a indios y vaqueros. Les gustaba mucho. Claro, allá en Alemania. Sí, porque por los cuentos, fíjate la importancia del cuento. Y se ponían a jugar. Y entre ellos había un chiquillo como de 4 años, más o menos, y que también ahí se ponía a jugar con ellos. Y en ese momento estaba un río, pero el río estaba congelado, entonces no tenían tanta preocupación de que los niños estuvieran en la orilla, porque pues estaba duro, ¿no? Estaba ya el hielo y no había problema. Pero resulta que uno de los niños, este niñito de 4 años, se resbala, y a la hora de que se resbala cae en el río. Y el río pues trae corriente por abajo que venía de la montaña. Sí. Entonces cae y se rompe el hielo y se sumerge, pero alcanza a estar un poco, no se sumerge y queda atrapado ahí debajo del hielo, sino se sumerge, el hielo está así roto. Se alcanza a agarrar. Se alcanza a agarrar, pero está, imagínate el frío, porque te congela y te puedes morir, ¿no? Ahí por el frío. Y no puedes hacer muchos movimientos precisamente por el frío. Entonces otro muchachillo que era más grande, era, por cierto, este niño que lo vio, los papás del niño chiquillo rentaban una casa. Y los papás de este muchacho, que tendría unos 12 años, el adolescente, él era el hijo de los dueños de la casa, que estaba rentando ahí los papás del niñito. Entonces, pues lo conocía bien, ¿no? Lo vio que se estaba ahí, no lo pensó, así como tú no lo piensas, dice, yo le ayudo a atravesar a la señora, pues él también. No lo pensó y se echó al río y rescata al chiquillo. Imagínate que todo ya moradito estaba pues muy mal, 4 años. ¿Murió? No, lo empiezan a cobijar, llega la gente porque pues se hace un escándalo, ¡ay, el niño! Y lo empiezan a ayudar, lo empiezan a proteger del frío, le ayudan y el niño pues se recupera, ¿no? Y en el periódico sale. No, local. Sí, nuestro camarada salvó a un niño y ayer, ¿no? Que se cayó en el río. Y pues fue un héroe, ¿no? Él se sentía muy bien. Pero resulta que pasando el tiempo, pasando los años,
este chiquillo que salvó, este chiquillo héroe, se convierte en sacerdote. Como que traía el de ayudar a los demás, el, ¿no? Hacer algo. Alma altruista. Sí. Y entonces se convirtió en sacerdote. Qué buena onda. Sí. Y él tuvo ya a su cargo después a sacerdotes que empezó a ayudarles, ¿no? A muchachos que los iba guiando como maestro. ¿Se quedó ahí mismo en ese pueblo? No, estuvo en ese pueblo, pero después se fue a otros lugares. Berlín y así. No sé a qué lugar se haya ido, pero sí empezó a ir a lugares más grandes y empezó a dar clases ahí dentro del seminario y aparte a hacer su función como sacerdote. Y resulta que tuvo a un alumno que quería mucho. Y un día este alumno ve llorando al sacerdote mayor, ya era grande. Y le dice: padre, ¿pero qué es lo que tiene? Ya estábamos en los 1900. Sí, ya estábamos en 1900. Ya estamos hablando muchos años después. Muchos años después. Estamos hablando ya como de los principios de los 50. El sacerdote ya era mayor, ya era grande. Sí, pues ya eran de 1800 y feria cuando... Sí, ya estaba grande. Entonces el alumno le dijo: padre, ¿y por qué? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué llora? ¿Por qué le aflige? No. Todos los días vengo a este lugar a llorar y a arrepentirme. ¿Qué hizo, padre? ¿Qué pecados? ¿Qué pecados? Si yo siempre lo veo que ayuda a los demás, sí, pero hice algo terrible cuando yo tenía como 12 años. ¿Y qué hizo, padre? Ahí en el pueblo, y le platica. Los niños jugando ya, y lo salvé. Padre, pero eso... ¿no es un pecado? Claro. ¿Por qué va a ser un pecado? Y tal vez no sea un pecado como tal, pero probablemente Dios tenía destinado que este niño tenía que caerse en el río. Ah, caray. Y yo cambié esto. No, padre, pero no puede ser. O sea, por supuesto que no. ¿Tú te hubieras arrepentido de haber salvado a un niño así? No, nunca. No. Es un niño, lo ves ahorita y sin pensarlo. O sea, yo creo que parte de nuestro sentido humano y de supervivencia, o no sé. Pues el padre se arrepentía y se lo decía a su alumno: me arrepiento y todos los días vengo y lloro y me quedo pensando en la gente. Pienso en millones de personas y me duele. Y pienso en ese día que si yo mejor no hubiera estado ahí, que Dios me hubiera puesto en otro lugar, que yo ese día mi mamá mandado a un lugar lejos para hacer algo. ¿Por qué tenía yo que estar ahí? Yo no debía haber estado ahí. Me arrepiento. Entonces el estudiante dijo: no, padre, pues no, ahora sí que no le entiendo y yo hubiera hecho lo mismo que usted y eso no es para arrepentirse. Y entonces le dijo el padre por qué estaba arrepentido. Le dijo: es que ese niño que yo salvé fue Adolfo Hitler. No inventes. Entonces el padre decía: yo sufro por los millones de personas que hizo morir él, sí. ¿No? Tanta gente que murió. Pues ya había pasado la guerra, porque dices que fue en los 50. Sí, ya había pasado. La guerra. Y esto lo cuenta en los 80 más o menos, de ya 1980, cuenta el alumno. El estudiante del sacerdote. Dice: esto me dijo él, y si te pones a investigar y todo, fíjate que de ahí él empieza a tomar Hitler el acento alemán, porque Hitler era de Austria, ¿no? Y entonces ahí en ese pueblo empieza a tomar el acento alemán, y Hitler hablaba, pero fíjate que Hitler después contaba las historias de que él jugaba cuando era niño, cómo jugaba a indios y vaqueros, pero jamás quiso decir que lo rescataron. No, porque eso era una debilidad, demostró una debilidad para él. Sí. Pero sin embargo sí están los registros, sí lo puedes ver en el periódico de aquel tiempo de lo que sucedió, y hay testigos de lo que había pasado con
con el salvamento de este niño en ese tiempo, ¿no? Oye, ¿tú qué hubieras hecho? No, yo lo hubiera salvado también, porque imagínate que no puedes estar adivinando. No, sí, pues no. ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si tu instinto, ¿no? De salvar al otro, pero de pronto dices, no sé si, como decía el sacerdote, habrá estado destinado para que no estuviera y yo hice a un lado ese destino, o no sé. Pues es que ahí No ya sé. si eres muy creyente dices, pues serán los designios del Señor. Y no sabes, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues es un poco que ustedes piensen cuántas cosas habrán hecho o dejado de hacer y pueden ser que hayan estado bien o a lo mejor no estuvieron bien. No sé, ustedes qué hubieran hecho. Muy impactado con esa historia. Sí. Y yo creo que abre la pregunta hacia todos, ¿verdad? ¿Qué hubieras hecho tú? Sería interesante que nos lo dijeran. Y bueno, y si no salvan a la gente, pues cada quien. No, sí, sálvenla, por favor. No le hagan caso a eso. Suscríbanse, por favor, y síganos en todas las redes y les agradecemos sus comentarios. Un saludo a toda la gente que nos escucha de diferentes partes de México, hasta del mundo incluso. Así es. A ver si nos escuchan en Alemania. Oye, estaría padre. Sí. Bueno, suscríbanse. Hasta la próxima. Esto fue Pues cada quien.